Peregrina, tu compañía. 93.1. Peregrina. Veo en tus ojos solo tristeza, mirada que confiesa dolor. Algo borró de ti la sonrisa y se ha llevado muy deprisa el gozo de tu corazón. Sé que la vida tiene momentos en que la angustia se deja ver. Darle para adelante no es nada fácil, pero luego de este invierno flores vuelven a crecer. Cuando salga el sol, la vida será nueva. Dale que mucho camino queda. Mira hacia arriba, el lucero de la mañana entrará por la ventana de tu triste corazón. No te compliques más, recuerda que nuestro Señor en su bendita cruz todo cambió. Mira hacia arriba, que su amor que da confianza es la única esperanza a tu triste corazón. No necesitas más que su bondad para vivir, solo su gracia es suficiente para ti. Solo su gracia es suficiente para ti. Sé que la vida tiene momentos en que la angustia se deja ver. Darle para adelante no es nada fácil, pero luego de este invierno flores vuelven a crecer. Cuando salga el sol, la vida será nueva. Dale que mucho camino queda. Mira hacia arriba, el lucero de la mañana entrará por la ventana de tu triste corazón. No te compliques más, recuerda que nuestro Señor en su bendita cruz todo cambió. Mira hacia arriba, que su amor que da confianza es la única esperanza a tu triste corazón. No necesitas más que su bondad para vivir, solo su gracia es suficiente para ti. Solo su gracia es suficiente para ti. Mira hacia arriba, es su amor que da confianza, es la única esperanza a tu triste corazón. No necesitas más que su bondad para vivir, solo su gracia es suficiente para ti. No necesitas más que su bondad para vivir, solo su gracia es suficiente para ti. No necesitas más que su bondad para vivir, solo su gracia es suficiente para ti. Hola queridos hermanos, aquí le habla su hermana Amanda Pardo y bueno, quiero saludarles en el amor del Señor, enviarles un abrazo en este tiempo en el que estamos compartiendo a través de este culto online y invitarles a que puedan quedarse junto a nosotros disfrutando de lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Que el Señor les bendiga.
No sé cómo, pero tengo esperanza. No sé cómo, pero sé que soy feliz. He tratado tantas veces de encontrar una razón que justifique el porqué de tanto amor. No sé cómo, pero sé que soy distinto. No sé cómo, pero Él me transformó. Y no fue mi propio esfuerzo lo que me hizo ver la luz, fue su sangre derramada en la cruz. Otra vez ante ti, en humilde oración, ni siquiera me contestes, solo mírame, Señor. Ya no sé qué pensar, no sé cómo expresar el temor y el asombro que hay en mí. Todavía no lo sé, no me has dicho aún qué fue lo que viste en mí para quererme. Es que no entiendo la razón de tanto amor derrochado. ¿Quién soy yo para que tú me hayas amado? No sé cómo, pero hay gozo en mi alma. No sé cómo, pero tú me has dado paz. Y soy libre como el sol, como la luna, como el mar. Nada puede detener tu libertad. Ya no intento comprender esta locura, palpitando al son del sol y de la luna. Solo puedo darte gracias, repetírtelo otra vez. Tomo el agradecimiento de mi ser. Y otra vez ante ti, en humilde oración, ni siquiera me contestes, solo mírame, Señor. No sé qué pensar, no sé cómo expresar el temor y el asombro que hay en mí. Todavía no lo sé, no me has dicho aún qué fue lo que viste en mí para quererme. Es que no entiendo la razón de tanto amor derrochado. ¿Quién soy yo para que tú me hayas amado? Y otra vez ante ti, en humilde oración, ni siquiera me contestes, solo mírame, Señor. Ya no sé qué pensar, no sé cómo expresar el temor y el asombro que hay en mí. Todavía no lo sé, no me has dicho aún qué fue lo que viste en mí para quererme. Es que no entiendo la razón de tanto amor derrochado. ¿Quién soy yo para que tú me hayas amado? ¿Quién soy yo para que tú me hayas amado? Amado.
Hola, yo soy Sofía. Y yo soy Antonella. Jesús dijo, dejen a los niños venir a mí y no se los impidan. ¿Quién te pide venir, Jesús? Te invitamos a la red de niños. Bendiciones, esperamos. Si quieres unirte a nuestra red de niños, llama a este número, más 569 48 13 30 06. La tía Jenny te espera. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria. Exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre. Al gran yo soy, a Jesús, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria. Exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre. Al gran yo soy, al que vive por siempre. Al gran yo soy, al que vive por siempre. Al gran yo soy, a Jesús. Hola, buenos días. Soy Carolina Carvajal. Pertenezco a la Iglesia Eclesía, Familia de Dios, Calama, Chile, y te quiero hacer una invitación muy especial en este momento para que puedas juntarte vía plataforma Zoom todos los días jueves junto a un grupo excepcional de mujeres. Habemos muchas que nos reunimos cada semana para tratar temas contingentes, temas que están relacionados con el diario vivir, siempre a la luz de la palabra de Dios, buscando la verdad y tener un buen consejo. Por lo tanto, te voy a dejar mi número de teléfono para que te puedas contactar conmigo y así poder incorporarte a estas reuniones que hacemos todas las semanas, los días jueves a las 19 horas. Mi número es el celular más 569 509 77570. Te esperamos. Era domingo y estábamos en la iglesia, cuando mis padres, primos y vecinos nos pidieron que volviéramos a casa. Nos amarraron y papá golpeó a mi hermana menor. Nani y Ña son cristianas de Laos, un país con mayoría budista, donde creen que la paz es fruto de la armonía personal y de la comunidad. En algunas aldeas, los seguidores de Cristo son vistos como una maldición, mala suerte o karma, pues amenazan las creencias tradicionales. Ellos estaban furiosos y querían hacernos cambiar de parecer, pero les dije que nunca iba a desistir, porque Jesús murió por nosotros, y aunque sea difícil, continuaremos creyendo en Él. Estas jóvenes cristianas de Laos, Nani y Ña, enfrentaron a la cultura local al decidir seguir a Cristo. Sus padres y vecinos intentaron obligarlas a dejar su fe y les mantuvieron amarradas por 4 días. A pesar de la persecución, ellas no negaron a Jesús.
Yo recuerdo lo que está escrito en Efesios 6, donde dice que tenemos el escudo de la fe para luchar en los días malos. Y uso ese escudo cuando los enemigos están en mi contra. Me siento segura porque mi fe está en Jesús. Luego de ser amenazadas, ellas dejaron su aldea y hoy viven con un primo quien les presentó el Evangelio. Ahora, ellas reciben el apoyo de la iglesia para permanecer firmes en la fe. Oren para que mi familia conozca a Dios. Mi madre ya asiste a la iglesia con nosotros, pero mi padre continúa muy enojado. Oren por ellos. Necesito de la sabiduría que viene de Dios para servirle y tener una fe más fuerte. Clamen por mí. Oren para que yo aprenda a leer y a escribir, y así poder tener acceso a la palabra de Dios y memorizar los versículos de la Biblia. Quiero comunicarme con Dios todo el tiempo. Pidan también para que toda mi familia conozca y acepte a Jesús como su Salvador. Conozca más sobre la realidad de los cristianos perseguidos ingresando a nuestra web www.puertasabiertasal.org. Ora, ayuda y comparte. Les saludo a cada uno de ustedes en el amor del Señor, en el amor de Cristo. Gracias por reunirse en familia, conectarse con este enlace de culto en casa, de Eclesía Familia de Dios. Y les envío un tremendo abrazo a cada uno de ustedes. Espero que hoy día podamos cada uno de nosotros recibir un aprendizaje de parte de Dios, de parte de la enseñanza que nos permite abordar las Escrituras y que es una riqueza, un maná del cielo para nosotros. Les habla su hermano Claudio Miranda y les invito a tener un tiempo de escucha entonces para esto. El tema de hoy que nos convoca se llama Revelando la voluntad de Dios. Seguramente han escuchado decir a muchas personas, entre muchas religiones y dentro del mismo cristianismo, personas que dicen: tengo la revelación de Dios, ¿cierto? Tengo la revelación fresca, eso que está ahí. Y normalmente esto siempre se deriva a algo extra bíblico, quiere decir que está fuera de la Biblia o que no está en la Biblia y lo quieren adherir como tal. Entonces una enseñanza como esa revelación fresca, nueva, que viene de Dios, de la voluntad de Dios, a veces nos parecen peligrosas y con una muy buena intención, pero pueden ser muy dañinas, y el tiempo y la historia ha comprobado que así ha sido. Bueno, de esa forma, como algunos sabrán y a lo mejor otros no están enterados, pero muchas de esas revelaciones extra bíblicas que están fuera de la Biblia han hecho subdivisiones, han hecho religiones sectarias, se han levantado de buena gente con buena intención, y ha permitido que se levanten herejías. Herejías es una palabra que habla en contra o una mala enseñanza de acuerdo a la interpretación correcta de las Escrituras, que se tuerce y finalmente crea una interpretación que no es correcta sobre esa enseñanza, hablando de la Escritura bíblica. Así que es complejo cuando escuchamos decir, y hay que tener mucho cuidado cuando alguien diga: tengo la revelación fresca de Dios. ¿Por qué tenemos que tener cuidado con esto? Porque la intención de poder enseñar bien la palabra de Dios es lograr una fe objetiva, una fe que se separe de esa que tiende a ser mística. Las personas en el mundo, en la humanidad, han desarrollado en todas las culturas miles de religiones. De ellas se desprenden 5 principales que usted debe conocerla. Una de ellas es la que practicamos nosotros, que se llama cristianismo, pero también está el islam, está el judaísmo, está el budismo, ¿cierto? Tenemos el hinduismo, y podemos ver que más el cristianismo, de esas 5 se combinan, se hace un sincretismo, ¿cierto? Y se han hecho muchas más
interpretaciones y formas de entender el concepto de una fe. Y hay también distintos tipos de condicionamientos de esa fe. Permítanme decir algunas. Por ejemplo, tenemos el panteísmo. Quiero decirles esto porque el teísmo significa creer en una deidad, de la palabra theos, entonces de donde deriva Dios. Y el teísmo, o bien el teísmo o el deísmo, es la creencia de que existe una deidad, pero no necesariamente la que profesamos nosotros los cristianos, que se basan en la Biblia y en Cristo Jesús. Y creen en una identidad de Dios o de dioses múltiples que se les atribuyen a distintos elementos naturales. Por ejemplo, el panteísmo es uno de ellos, que se practica en el hinduismo en la India, y también se practica en otros países también latinoamericanos. En nuestro propio país también tenemos panteísmo en el proceso de los elementos de la naturaleza, cuando se veneran como tales o como deidades y se le hacen ofrendas. Seguramente entenderá para dónde va el tema. Bueno, sin irnos muy lejos del proceso del concepto de la fe, porque queremos ir ahondando un poco sobre qué es la voluntad de Dios y qué nos dice las Escrituras sobre eso. Es tan difícil. A veces decimos, bueno, ¿cómo entonces puedo encontrar la voluntad de Dios dentro de tantas cosas místicas o tantas formas erróneas que podríamos escuchar de tantas personas que hablan de tener una verdad? Y aquí el tema, que para ir descubriendo la voluntad de Dios, sobre todo aquellos que hemos conocido al Señor y hemos tenido esa capacidad, bueno, no esa capacidad, sino la experimentación de haber nacido de nuevo, de ser personas que hayan conocido al Señor, hoy día podemos revisar el proceso de cómo descubro qué es lo que Dios quiere o cuál es su voluntad, desde el punto macro, holístico, global, hasta lo personal. Ese descubrimiento obviamente no lo vamos a poder extender en una reflexión como la de hoy, pero tenemos la posibilidad de poder ir descubriendo la introducción a esto. Entonces los quiero invitar a que podamos revisar, primeramente leyendo un pasaje bíblico, que es lo que nos convoca hoy día. Descubramos en su Escritura qué es lo que Dios nos puede decir a través de su revelación, que es considerada la Escritura, la Biblia como tal, como la revelación máxima de profecía que podría existir, y que se contiene la inspiración de la voluntad y de los escritos que el Señor nos dejó a nosotros, por los cuales podemos tener una guía total para descubrir quién es Él. Bien, les voy a leer un poco, sí, antes de iniciar en esta área, algo que podría llevarles a pensar también a los cristianos que llevan mucho tiempo en la fe. Y quiero que leamos Hebreos 5, Hebreos 5, versículo 11. Dice: tengo un mensaje extenso para ustedes en cuanto a este tema, y les resultará muy complicado entender porque ustedes se han vuelto bastante flojos. ¿Qué es esto? Ya es hora que sean maestros, pero todavía necesitan a alguien que les explique lo más elemental de las enseñanzas de Dios. ¿Por qué quise comenzar con esto? Esto es un mensaje para los hermanos en la fe, hermanas en la fe que llevan años en el cristianismo, pero es para poder reflexionar si realmente hemos desarrollado el propósito de la voluntad de Dios en sus vidas y si hemos crecido. Preocupémonos si estas palabras están presentes y hacen mella en su conciencia, porque están dirigidas a su vida para hacer que Dios las puso ahí inspirada en Hebreos, el escritor de Hebreos, para remover la conciencia de algunos cristianos de la iglesia del primer siglo que se habían acomodado en la primera experiencia con Dios, pero no habían desarrollado la fe y tampoco estaban sirviendo al ministerio o al evangelio para llevar el mensaje de salvación a otros, ¿sí? Entonces, si esto no hizo mella en tu conciencia,
excelente, porque quiere decir que de alguna forma tú sabes que estás sirviendo al Señor y estás poniendo a disposición tu tiempo, tu vida, tu servicio como obrero de esta gran obra. Pero si movió tu conciencia el leer esto, de lo mejor que hemos dejado de estudiar, no queremos crecer más en el Evangelio, no queremos realizar el esfuerzo de poder aprender más de su palabra, ¿cierto? Entonces es momento de preocuparse, ¿ya? Y de poder entender que esto debiera ser una prioridad en nuestra vida, porque Dios necesita obreros listos para poder ejercer su obra. Es su deseo. Él dejó el Evangelio para que los hombres que se convirtieran a Él lo predicaran y lo proclamaran a los demás, ¿sí? Bueno, ¿qué desea el Señor? ¿Cuál es su voluntad? Pensemos un poquito en esto para tal vez descifrar. Parece difícil, decir, bueno, ¿cómo puedo conocer una voluntad? La voluntad de Dios tiene que ser muy general. Así que vamos a comenzar por algo simple. Les invito a leer Filipenses capítulo 2, verso 2. Dice: entonces voy a pedirles algo que me haría completamente feliz. Tengan la misma manera de pensar, el mismo amor y las mismas metas. No hagan nada por rivalidad ni orgullo. Sean humildes y cada uno considere a los demás como más importantes que sí mismo. Que cada uno no busque solo su propio bien, sino el de los demás. Interesante. Hay una orden clara ahí en Filipenses. Algo muy simple, holístico, general, pero no poco profundo. En Mateo 20:25, Jesús nos habla también. Dice: ustedes saben que los que gobiernan entre las naciones les gusta mostrar su poder. Mire qué interesante, qué conexión tendría con los versículos que leímos en Filipenses. Le dice: a sus principales dirigentes les gusta ejercer autoridad sobre la gente. Pero entre ustedes no debe ser así. Una forma distinta, un quebrantamiento a la ley establecida, al status quo, a la forma de sistemática de cómo procede el mundo. Y Cristo hace una separación. Más bien, el que quiera ser más importante entre ustedes debe hacerse su siervo. El que quiera ser el número uno entre ustedes debe ser su esclavo. Así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvieran, sino para servir a los demás y a dar su vida en rescate por muchos. Este verso quiebra el paradigma de la sociedad. Recuerde que en la época de Cristo existía la esclavitud como tal y era normal. Había una esclavitud que era a fuerza y una esclavitud que era un trabajo laboral. Entonces los esclavos se hacían esclavos porque eran una forma buena también, incluso en ese tiempo, para poder sobrevivir a las necesidades básicas de la vida. Entonces el concepto de esclavitud aquí no es metafórico, es real. Es súper importante que podamos comprender este concepto, porque tiene que ver con lo de arriba, con un estándar que Cristo pone en el proceso del cristianismo. Pero vamos a ir un poquito escalando más hacia arriba, y a la vez paradójicamente vamos a profundizar. Mientras escalamos más versos, vamos a profundizar y vamos a retroceder también en el Antiguo Testamento, en el libro de Oseas capítulo 6, verso 6. Mire lo que dice Dios acá: porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Interesante, porque recuerde que en la cultura judía el proceder, el alabanza a Dios tenía un protocolo, que se hacían sacrificios físicos, sacrificios corporales, sacrificios de animales que tuvieran que ver con el protocolo para poder acercarse al Dios. Pero acá Oseas niega eso como un mensaje, porque la gente lo hacía, pero por un tema superficial. Llegó al punto de ser una tradición religiosa que ya perdía el sentido del espíritu de esa ordenanza. Mire lo que dice en Mateo 12:7: ustedes no habrían condenado a gente inocente. Esto está diciendo Jesús cuando confronta a los fariseos en una de sus pláticas públicas.
si ustedes no habrían condenado a gente inocente si supieran el significado de lo que dicen las Escrituras. Mire, y repítelo 12 veces: yo no quiero sacrificios, sino que ustedes tengan compasión. Mire qué interesante. Un carácter que evidencia el concepto del deseo de Dios, que dentro de los sistemas religiosos tradicionales que se van formando por los años, van perdiendo el sentido real de lo que Dios quiere en el mensaje o en el mandamiento que dejó, en lo práctico, en el espíritu de la ley, que no en la legalidad, en la letra como tal. Bueno, se fuerza esto, o se refuerza esto más bien en la actitud del carácter de demostrar en realidad la actitud y la forma de vida del cristiano. ¿Dónde está la voluntad de Dios entonces? Mire cómo se va evidenciando este tema de qué es lo que quiere Dios de nosotros. Nosotros tenemos que preocuparnos mucho del concepto de la cultura con la cual nosotros actuamos, de las decisiones, y eso tiene que ver con nuestro centro moral, y nuestra moralidad, nuestro sentido moral, nuestra reconstrucción de principios y valores, donde se basen, va a ser el propósito de el realizar o actuar con decisiones en la vida. ¿Por qué es esto? Porque tu sistema de creencias determina las soluciones a problemas que tú te vas a encontrar en el caminar del desarrollo de la vida tuya y de los que te rodean, específicamente en tu familia. ¿Qué pasa con esto? Las motivaciones tienen que ver con el sistema de creencias que cada uno tiene. Por eso es tan importante entender o esclarecer qué cosmovisión estás siguiendo. Hacer una lectura, examinarte a ti mismo y decir, bueno, yo estoy actuando de esta manera, pero la palabra de Dios, como cristiano, de lo que digo ser, ¿realmente está reflejando o se está reflejando en mis hechos? Esa es una pregunta muy buena para hacerse, para examinarse a sí mismo. Fíjense en esto. Cuando la voluntad de Dios se hace mella en nosotros, se logra desarrollar, alcanza muchos niveles de compromiso en los hábitos y en el nivel del pensamiento para tomar ciertas decisiones. Fíjese lo que pasa en Gálatas capítulo 5. Así lo describe la palabra de Dios. Por esto les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces, no se dejen llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa, o sea, de la naturaleza humana, las reacciones primitivas. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal. La naturaleza primitiva, la reacción básica, a eso se está refiriendo, que es precisamente lo contrario a lo que el Espíritu quiere. ¿Qué Espíritu? El Espíritu de Dios, de donde viene la voluntad de Dios. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a nuestra naturaleza. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Pero cuando el Espíritu los guía, ya no están obligados a cumplir la ley de Moisés. ¿Qué quiere decir la ley de Moisés? La ley de Moisés revela la conducta pecaminosa que nos delata como tal. La que nos dice, hey, alto, danger, peligro, estás haciendo mal. La ley moral, el concepto moral, la moralidad mental que debe estar manejando tu sistema de creencias. Cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza humana como tal, los resultados son más que claros. Y Gálatas los describe, mire, inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidias, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros tipos de pecados parecidos.
¿Se dan cuenta que son conductas? ¿Formas de vida? Permítanme repetirles lo que les dije antes. Cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios. Dice, pero bueno, yo a veces he participado en esto. Puede ser que en algún momento. Pero ojo, estas son consecuencias de nuestro sistema de creencias, a lo que estamos obedeciendo. Gálatas nos dice que hay dos fuerzas que están luchando entre nosotros. Y créanme que en algún punto siempre somos débiles en ciertas áreas. Pero nuestra meta es tener dominio propio para poder conducir esto. Ahora, también nombra algo en versículo 22 de capítulo 5 de Gálatas, que dice así: en cambio, la clase de fruto del Espíritu Santo que produce nuestra vida es, ojo, amor, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio o dominio propio. No existen leyes contra esas cosas, dice la palabra. Los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza y los han crucificado allí. Ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. No nos hagamos vanidosos, ni nos provoquemos unos a otros, ni tengamos envidias unos de otros. Fíjense en el consejo poderoso de la misma palabra de Dios. Y aquí está reflejando la voluntad de Dios. Fíjense qué es esto, el deseo del Espíritu, que nosotros tengamos estas cosas y forjan el carácter. ¿Cómo reconocemos entonces a un cristiano? Un cristiano bíblico, alguien que realmente esté haciendo la voluntad de Dios, viendo estos detalles, revisando estos detalles en su vida, leyéndonos nosotros mismos en un espejo, si realmente lo estamos cumpliendo, y si no, esforzarnos por ir detrás de ello para lograr esa meta. Ahora, te darás cuenta que también hay otras disciplinas que buscan hacer esto, ¿cierto? Dice, pero bueno, hermano Bonnie, ¿qué pasa con esto? Hermano Claudio, que hay otras miles de disciplinas más que me ofrecen algo para cambiar el tema actitudinal y ser una persona moralmente buena, moralmente útil. El problema de esto es que estos cambios disciplinarios suelen suceder por un tiempo, no son para toda la vida. Y este sistema de creencias, en algún punto, por muy bueno que sea, hay una lucha constante. Pero el cambio que Dios ofrece procede no de un tema de actitudes que vienen desde lo externo a cambiar la vida de una persona. Esto viene desde lo interno. Fíjese que lo difícil que dice la misma psicología de poder cambiar un hábito, de cuánto podría demorar. Hay un promedio estadístico que habla de por lo menos 6 meses promedio para poder cambiar un hábito de tu vida. Hay personas que lo hacen, las personas muy disciplinadas lo hacen y está bien. Pero ¿qué pasa con las personas que hemos sido más débiles en la vida? Que no somos tan disciplinadas, que no tenemos ese acceso, que en realidad estamos o estuvimos en algún tiempo perdidos en nuestros propios vicios. Cristo viene a esas personas, a los casos imposibles, a los que la psicología, la psiquiatría, los métodos terapéuticos no tienen solución para ellos, no alcanzan, los crónicos, los graves. Es ahí donde se evidencia el poder de Dios en lo imposible. Fíjense en eso, importantísimo. El milagro que nosotros decimos, algo que era casi imposible, el cambiar a una persona a ese nivel, en el estado crónico, donde ya no hay más que hacer, donde los métodos humanos se acabaron, es donde Dios actúa. Y ahí se evidencia que el Creador mismo está haciendo un cambio de vida completo en esas personas. Entonces, pero ese cambio no viene porque cambiaron ciertas disciplinas de su vida o de sus hábitos, sino porque tuvieron un encuentro que cambió su interior, su propia conciencia, y ya nunca más fueron la misma persona. La consecuencia de su cambio interno son estas actitudes que van cambiando espontáneamente, no forzadamente, espontáneamente, una y otra, el deseo de ir mejorando hasta llegar a la estatura de Cristo Jesús.
¿Sí? Quiero que me acompañen en Mateo 7, porque dentro del cristianismo, como lo hablaba hace un rato atrás, al inicio hablábamos de que hay mucha gente que quiere decir que conoce la voluntad de Dios y dice, bueno, Dios me lo ha revelado a mí y tengo algo extra bíblico que poder contarte. Pero en Mateo 7, Cristo nos dice o nos hace una advertencia que quedó ahí plasmada. Quiero que la lean conmigo. Mateo 7:15 dice: cuídense de esos mentirosos que pretenden hablar de parte de Dios. Uy, fuerte esto. El mismo Mesías está diciendo esto. Vienen a ustedes disfrazados como ovejas, pero por dentro son lobos feroces. Una metáfora interesante. Ustedes los pueden reconocer por sus acciones. ¿Acciones? ¿Formas de actuar? Mira qué interesante. Ojo acá lo que el Señor está diciendo en su palabra. Pues no se cosechan uvas de espinos ni higos de los cardos. Tenemos otro ejemplo metafórico ahí que es claro. Así todo árbol bueno que da fruto bueno. O sea, todo árbol bueno da fruto bueno, dice la palabra. Pero el árbol malo obviamente dará un fruto malo. El árbol bueno no puede dar fruto malo, y el árbol malo puede dar fruto bueno. O sea, esto es un parafraseo para entender que las personas que realmente son cristianas no debieran actuar con malas acciones o malos hechos en su vida, malas conductas. Entonces tú puedes decir, bueno, ¿cómo leo a una persona? Si él actúa así y dice ser esto, entonces seguramente o no lo es o está engañando. Entonces, por otro lado, Cristo dice, oye, sus frutos, sus formas, los hechos que ustedes vean de ellos, los van a evidenciar si realmente son verdaderos. Eso es lo que está diciendo la palabra de Dios acá. Ahora, hay otra cosa que dice en el verso 21 del capítulo 7 de Mateo. Dice, no todos los que me dicen Señor, Señor, entrarán en el reino de los cielos, sino solamente los que hacen la voluntad de mi Padre Celestial. Aquel día muchos dirán, Señor, Señor, nosotros comunicamos mensajes en tu nombre, y en tu nombre expulsamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Pero entonces les contestaré, nunca los conocí, aléjense de mí, malhechores. Interesante, hay otras versiones que dicen, ustedes son hijos de vuestro padre el diablo. Y no es una palabra simple lo que está diciendo el Señor acá. Ahora, en el verso 24 más adelante dice, y esto es interesante porque dice, por tanto, el que me oye y hace lo que yo digo, voluntad de Dios, es como un hombre prudente que construyó una casa sobre la roca. Interesante. El significado de roca en este texto habla sobre Jesús, la roca, la verdad, la vida, el camino. Ojo, vino la lluvia, crecieron los ríos y soplaron los vientos contra la casa, pero no cayó, porque tenía su base sobre la roca. Pero el que me oye y no hace lo que yo digo es como un tonto que construyó su casa sobre la arena. Vino la lluvia, crecieron los ríos, soplaron los vientos y la casa se vino abajo. Fue un gran desastre. Imagínense esta intervención de Cristo que habla acá en este mensaje. Yo lo agregaría, y vino el coronavirus, la muerte, la desesperanza. Vinieron todas esas cosas y su casa se vino abajo. ¿Qué es lo que quiere decir este texto? Para ir finalizando. Lo que está diciendo el Señor acá es que tus creencias puestas en la voluntad de Dios, llevadas a hechos, cimentados en Cristo Jesús, no derribarán la fortaleza de tu espíritu, de tu conciencia y de tu persona. Entonces, con esto podrás ser fuerte ante todo lo que venga, ante todo lo que pases,
Y ese es el tiempo. La voluntad de Dios es la que te permite hacer su voluntad, actuar como un hijo de Dios, seguir los consejos bíblicos, que son muchos más profundos y hay más detalles que no hemos hablado en nuestra reflexión, pero es importantísimo que tengas la consideración de hoy día tener tu base en la roca, construir tus ideas, tu sistema de creencia, tu forma de vida en los principios y valores bíblicos, en la persona de Cristo Jesús. Él, el que hace lo imposible, el que hace milagros. No es cualquiera, no es cualquier Dios, no es uno de los miles de dioses o tantos dioses que existen en el mundo. Es único, es real, el único Dios viviente. Él mismo que te promete un día que va a volver y te encontrarás con Él. Ese Señor es el que te está diciendo: pon tu sistema de creencias, tu fe, tu esperanza, tu valor, tus debilidades, cimiéntalas en Cristo y vas a ver cómo Él obra en tu vida. Amén. Con esto, queridos hermanos y hermanas, estoy terminando esta reflexión de este día domingo. Les mando un tremendo y caluroso abrazo a cada uno de ustedes, deseándoles que se fortalezcan en la roca firme que es Cristo Jesús, que entiendan la voluntad de Dios, más allá de los procedimientos religiosos y tradicionales. Entendamos lo que dice la Escritura sobre la voluntad de Dios. Descubramos más sobre este potente Señor, que responde a las preguntas más trascendentales del ser humano: ¿de dónde venimos? ¿Qué propósito hay en la vida? ¿Y qué pasa después de la muerte? Ese es el Señor que tiene esas respuestas y dejó sus Escrituras como la gran revelación. Que el Señor te bendiga, te guarde y les deseo un gran abrazo. Nos vemos el próximo domingo en este mismo horario. Bendiciones.